Bueno, hermanos, la prédica de hoy será sobre el texto que encontramos en Juan capítulo 6. Si me acompañan, vamos a leer y predicar hoy de los versículos 41 al 47. Juan capítulo 6, 41 al 47. Dice así la palabra del Señor. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Jesús les dijo: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Vamos a orar. Señor, necesitamos de tu palabra para vivir, para nutrirnos, y por eso pedimos que este texto pueda entrar en nuestra mente, en nuestros corazones, para dar fruto que sea agradable a ti, Señor. Para tu gloria. Amén. El título de este sermón es Arrastrados por la gracia soberana. Arrastrados por la gracia soberana. Ahora, ya con este título, la mayoría de los cristianos hoy en día, de nuestro tiempo, no estarían de acuerdo, o tal vez estarían, por lo menos, algo molesto. Porque dirían: pero Dios no arrastra a nadie a la gloria, todos van de forma voluntaria. Y sí, estoy de acuerdo en eso, no en el mismo sentido que muchos pensarían. Pero este título no es popular, es un tema que ha dividido a la iglesia por siglos. Tenemos aquí a uno más de los tantos pasajes controversiales en este capítulo 6 de Juan. Y el tema en cuestión está relacionado a las siguientes preguntas. La pregunta: ¿tiene el hombre nacido en pecado la capacidad de acercarse a Dios sin la intervención sobrenatural de Dios en este asunto? O la pregunta: ¿puede un hombre caído en pecado levantarse de su miseria moral y dar vuelta y marchar en dirección a su Creador? O la pregunta: ¿será que la voluntad del hombre natural realmente es tan corrompida que le es imposible que le agrade la idea de estar en paz con su Creador, con su Dios? Podríamos hacer muchas preguntas similares, pero antes de ir a responder este tema, vamos a ver qué dice el texto de hoy. Versículo 41. Leemos ahí que los judíos murmuraban de él, o sea, de Jesús, porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando Juan, el evangelista, usa el término judíos, casi siempre tiene una connotación negativa. Es el grupo de líderes judíos que en su gran mayoría rechazaban las enseñanzas del Señor. Y aquí vemos que, al contraste con lo que viene antes, el texto, antes teníamos a las multitudes que hablaban con Jesús, pero ahora tenemos a un grupo que Juan lo dice son los judíos, que estaban murmurando acerca de Jesús. ¿Qué significa este murmurar? Estaban molestos, estaban ofendidos. No es que simplemente estaban chismoseando de alguna novedad que escucharon por ahí. Este murmurar es algo negativo, es un rechazo a lo que estaba diciendo Jesús. Ellos estaban molestos con algo. ¿Con qué estaban molestos? ¿Será que estaban molestos con
con los milagros que había hecho Jesús no fueron tanto los milagros en sí lo que solían molestar a estos líderes judíos, sino que fueron las declaraciones que hacía Jesús al hacer estos milagros, o las declaraciones que él hacía en su predicación. Dice claramente el texto ahí que estaban murmurando porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. En esta frase pequeña y sencilla hay dos grandes verdades, ¿no? Por un lado, Jesús dice que Él es el pan, o sea, Él es el alimento para la humanidad. Y esta verdad es algo que ellos por un momento estaban ignorando. Básicamente Jesús está diciendo: yo soy el pan, yo soy lo que ustedes necesitan para vivir. Yo soy eso. Eso por un lado. Por otro lado, Jesús estaba diciendo con esto que Él era divino. Yo soy el que descendió del cielo. Y en esto sí se enfocaron más, porque ellos entendían que al decir eso, al decir que Jesús descendió del cielo, Jesús estaba afirmando que Él era divino, que Él era Dios. Los judíos, este grupo de personas incrédulos, ellos solo veían lo que estaba visible a los ojos humanos, que era un hijo de un carpintero, que no tenía educación, que era uno más de todo el pueblo, que no había nada especial en él, su familia no era noble, no eran educados. Entonces, según su razonamiento, sería totalmente ilógico que un Dios poderoso, si viene a la tierra, nunca se humillaría de esta forma. Porque ellos pensaron de forma humana, ¿no? Alguien con tanto poder, con tanta gloria, ¿por qué se iba a bajar a ese nivel de alguien como ese Jesús? No tenía sentido para ellos. Estaban usando un razonamiento caído. Pero no era la única razón por la que estaban enojados. O sea, claramente estaban enojados porque pensaban que este hombre estaba ofendiendo a Dios. Pero ellos también estaban enojados porque ellos no querían un Salvador. Ellos no veían su necesidad de alguien perfecto que les salve. Ellos creían que sus obras iban a lograr el favor de Dios. Ellos creían que ellos tenían justicia y verdad y que ellos eran verdaderos adoradores del Dios de Israel. Pensaban que por ser hijos físicos de Abraham, eran los escogidos por Dios. Y también creían que tener conocimiento suficiente de Dios, sin tener la necesidad de que alguien más venga a enseñarles algo. Estos judíos ya pensaban saberlo todo. El punto es que no creían en Jesús. No creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos creían que era un hombre normal, como cualquier otro hombre. Y Juan explica su razonamiento. Fíjense versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Ese era su razonamiento. Claramente ellos estaban ciegos de la verdad. Su orgullo los estaba cegando. No reconocían su necesidad de un hombre perfecto que pueda dar su vida por ellos. Ellos no reconocían a ningún hombre que iba a decir que es mayor que Moisés o mayor que Abraham. No iban a reconocer a ningún hombre que decía ser Dios. Y en su murmurar vemos la condición natural del hombre caído. El hombre natural no reconoce a Dios, no lo busca y confía en su propia justicia. Tampoco ve la gravedad de su pecado y no quiere dejar de pecar. Está disfrutando su pecado y constantemente busca satisfacer todos sus deseos, todo lo que sus deseos pecaminosos le piden. Y cuando Dios se revela
al hombre en su condición natural, cuando Dios se revela abiertamente, así como Jesús estaba hablando con el pueblo, estaba caminando con ellos, haciendo milagros, dejando evidencia de que Él realmente era Dios. Cuando Dios se revela de esta forma a un hombre en su condición natural, el hombre lo odia, lo persigue, lo rechaza, desmiente lo que hace. Buscan acusarlo, buscaban acusar a Jesús de algo que supuestamente había alguna infracción supuesta que había hecho contra las leyes que ellos mismos se habían inventado, ¿no? Trataban de ponerle trampas para que se tropiece de alguna forma, para que puedan deshacerse de él. Eso es lo que hace, cómo reacciona el hombre natural que está en tinieblas cuando viene la luz. Se escapa, ataca la luz, quiere seguir disfrutando su oscuridad. Y es lo que vemos hasta el día de hoy. El hombre nacido en pecado disfruta su pecado, pone excusas a su pecado. Algunos, si son orgullosos, esconden su pecado para que nadie lo vea. Otros, que son indiferentes, lo publican libremente. Son orgullosos de pecar, podríamos decir. Pero todos son pecadores. Y el hombre natural, al ser confrontado con esta verdad, reacciona siempre con rechazo, con más odio a Dios. Niega las acusaciones, busca defenderse, busca excusas. Y aún más, al ser llamado a confiar en Cristo, a arrepentirse de su mal, a tener fe en Él, también rechaza a Cristo, porque no lo ve necesario. No quiere humillarse, no quiere admitir que Él no puede aportar nada, que Él no puede hacer nada bueno, nada agradable al Señor. Es imposible que un hombre en su condición natural, en su condición caída, pueda hacer algo bueno. Quiero que me acompañen a un pasaje en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 13, donde vemos claramente que ni un animal, ni siquiera un animal, menos un hombre, puede actuar en contra de su propia naturaleza. En Jeremías 13, versículo 23, dice lo siguiente: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes, ¿podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? La respuesta es lógica, ¿no? ¿Puede un etíope cambiar el color de su piel? Obviamente no. ¿Puede un animal como el leopardo cambiar las manchas de su pelaje? Obviamente no. Así tampoco un hombre nacido en pecado, que está acostumbrado a hacer el mal, no puede hacer el bien con sus propias fuerzas. Por lo tanto, si volvemos a nuestro texto, hagamos un ejercicio lógico. Si algo es imposible al hombre, entonces para ser salvo, para hacer algo bueno, para hacer algo agradable a Dios, tenemos que llegar a la conclusión lógica de que necesita una intervención divina. El hombre natural, caído, en pecado, necesita la intervención de Dios para que pueda recibir esta habilidad para hacer algo bueno. En nuestro texto continuamos con versículos 43 y 44, donde Jesús reprende esta incredulidad, diciendo: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. En otras palabras, si el Padre no trae al pecador a Cristo, el pecador no puede ir a Cristo y no va a ir a Cristo, porque no quiere ir a Cristo. Ahora, podría surgir la pregunta aquí, pero
¿Cómo esto es posible si Jesús estaba ahí caminando con ellos? Cualquiera podía seguirlo físicamente y escucharlo y seguirlo, por así decirlo. ¿Por qué decía esto, que nadie puede venir a mí, si había multitudes que lo seguían? Claramente Jesús está hablando de algo interno, está hablando de algo espiritual, está hablando de algo que nadie puede ver en la superficie. Lo que pasa en el corazón no se puede ver de forma directa. Claro, se pueden ver los frutos, de cierta manera, pero esta obra sobrenatural del Padre, este traer del Padre, es algo que no podemos verlo de forma directa. Y claramente Jesús está hablando de creer en Él, está hablando de tener fe, porque el resultado, fíjense, el resultado de ese venir a Jesús es que Él va a resucitarlos a ese grupo en el día final. Entonces claramente estamos hablando de salvación. Después dice, el que cree tiene vida eterna. O sea, este venir significa creer en Cristo. Ahora, ¿qué dice el texto? ¿Qué es necesario para que una persona pueda creer en Cristo? Claramente dice ahí que el Padre lo traiga a Cristo. Que el Padre lo traiga a Cristo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa ese traer? ¿Es algo como una invitación abierta que se deja ahí, tirado, tomado? ¿O es algo más activo? ¿Es algo más con fuerza, algo más o casi violento? Vamos a ver algunos pasajes en el Evangelio de Juan y después en Hechos que usan este mismo término que tenemos aquí, el de traer. Por ejemplo, en Juan 18:10, estamos en el contexto donde Simón Pedro sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Esa palabra ahí que usa para sacar la espada es el mismo término. O más adelante en Juan 21:6 habla de que sacaron gran cantidad de peces con la red. O Juan 21:11, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra. Ese sacar la red, ese estirar la red a la tierra es el mismo término que Juan usa acá diciendo que el Padre lo trae a Cristo. Y también en Hechos van a acordarse cuando Pablo y Silas son arrastrados hasta la plaza ante las autoridades. O cuando lo arrastraron fuera del templo. Ese arrastrar es el mismo término que Juan está usando aquí para describir lo que el Padre hace con los que lleva a Cristo. De ahí tenemos el título arrastrados por la gracia soberana. Porque de cierta forma somos arrastrados por Dios con gracia a la gracia, a Cristo. Ya teníamos, si van a recordar, ya teníamos algo similar en Juan capítulo 6, versículo 37, donde dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, aquí vemos en relación a Jesús, el Padre está dando a estas personas a Jesús. Y todas las que Él le da, van a ir a Jesús. Y Él no los va a echar afuera. Así que hasta aquí ya tenemos como un tercio del tema desarrollado. Ya entendimos el estado natural del hombre, la necesidad de la intervención soberana de Dios. Ahora veamos un segundo tema que es la soberanía de Dios en este traernos a Cristo. ¿Qué significa que esta gracia es soberana? Continúa el texto en Juan 6, versículo 45, diciendo, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre,
viene a mí. Aquí Jesús está mostrando que esta verdad que él estaba enseñando no era algo nuevo. Ya es algo que los profetas ya hablaban así. Y él está citando Isaías 54, versículo 13. Podemos ir ahí a ver si hay algún detalle adicional que nos pueda explicar quién es este todos serán enseñados por Dios. Isaías 54, versículo 13. Porque fácilmente uno podría decir, bueno, esto es tal vez una forma de enseñar general, tal vez una revelación general de Dios a través de su creación. Tal vez algunos podrían decir eso. Pero veamos qué es lo que dice en Isaías 54, versículo 13. Ahí dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Es un detalle adicional importante, ¿no? Todos tus hijos, o sea, no es que todo el mundo, cada persona individualmente, sino solamente los hijos de Dios son los que son nacidos de arriba, según el lenguaje de Juan 3. Y aquí en Juan 6, fíjense cómo Jesús continúa la cita o continúa explicando esta cita. Dice, todos estos que han oído y aprendido del Padre vienen a mí. O sea, los que Dios enseña, este grupo es el que ha oído y ha aprendido realmente del Padre. Y todo este grupo viene a mí. O sea, conectando todos los puntos, claramente aquí el oír y el aprender del Padre es una obra sobrenatural que el Padre está causando al regenerar a un pecador. No estamos hablando de un conocimiento intelectual, superficial. Escuché del Padre, escuché del Hijo. No es eso, es un conocimiento real. Es algo interno, es algo sobrenatural, es reconocer realmente quién es Dios y quién es Cristo. Con estas palabras, Jesús por un lado estaba explicando la incredulidad de este grupo de judíos. Pero por otro lado, él estaba reforzando esta doctrina de la completa inhabilidad del hombre caído de acercarse a Dios, de reconocerlo como tal, de adorarlo y de amarlo. Ahora, en este punto, probablemente algunos podrían malinterpretar estas palabras. Cuando dice oído y aprendido del Padre, tal vez algunos podrían interpretar eso como una experiencia mística, algo sobrenatural, pero que sí ocurrió en la esfera material, tal vez un contacto directo con Dios, cara a cara. Tal vez algunos podrían malinterpretar sus palabras de esa forma. Y por eso Jesús dice claramente que no se refiere a algo así, sino que lo que hace el Padre al traer a un pecador a Cristo es algo interno, no es algo visible en la esfera material. Y por eso Jesús continúa diciendo, versículo 46, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. O sea, él aclara que nadie ha visto al Padre de forma directa, cara a cara. Así como que si se abre el cielo y ahí uno lo ve. Jesús está aclarando que no se refiere a un ver al Padre de esa forma. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Claramente a algo interno, a algo que ocurre en el corazón. Y para eso vamos a ir a un pasaje en Mateo capítulo 16. Porque ahí vemos claramente a qué se está refiriendo Jesús al hablar de esta forma. En Mateo capítulo 16, si me acompañan de los versículos 15 al 17, leemos ahí. Jesús está hablando y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo habló el Padre con Pedro? ¿Cuándo hablaron cara a cara? ¿Cuándo tuvieron un encuentro en el cielo, en las nubes? No, fue algo interno, algo espiritual. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Cuando dice, no es que alguien haya visto al Padre de forma directa. Solo Jesús ha visto al Padre de forma directa. Dice, Él ha visto al Padre. Y esto explica la parte soberana del título, que somos arrastrados por la gracia soberana. Porque esto es una obra de Dios donde solo vemos el fruto, no vemos la regeneración de forma directa. Esto ocurre en una esfera que es invisible a los ojos humanos. Nosotros, a simple vista, lo que vemos es que el Evangelio es predicado a una multitud de personas, algunos creen, otros no. Vemos que algunos se deciden y otros no deciden creer. Pero lo que ocurre internamente, nosotros no lo podemos ver. No podemos saber qué ocurrió ahí. Nosotros solo sabemos que es Dios el que hace esto porque es lo que revelan las Escrituras. Nosotros solo sabemos que es Dios que hace esto porque es lo que dice la Biblia. Porque nosotros no podemos ver ese actuar, esa obra sobrenatural de Dios en las personas. Ni siquiera en nuestra propia vida. La parte soberana de la salvación no podemos verla ni entenderla, solo creerla y leerla en la palabra, ¿no? La parte soberana de la salvación no podemos verla ni entenderla, solo leerla y creerla. Dios nos trae a Cristo soberanamente, según su voluntad. Y la buena voluntad de Dios ha cambiado la mala voluntad del hombre para que nosotros nos acerquemos al Hijo en fe. Con eso tenemos ya el segundo tercio del título explicado. Ahora falta la tercera parte, la parte de la gracia. ¿Cuál es esa gracia? ¿Cuál es ese regalo? El último versículo del texto de hoy, versículo 47, lo dice. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Ese es el regalo. Esa es la gracia. Si tú crees, hermano, si tú crees en Cristo, tienes vida eterna. Has nacido de Dios. Vi en estos días que alguien publicó algo diciendo, ¿por qué los budistas son budistas? Pues porque nacieron de hijos o de padres budistas. ¿Por qué los musulmanes son musulmanes? Porque nacieron de padres musulmanes. ¿Y por qué el cristiano es cristiano? Pues porque nació de Dios, es hijo de Dios. Qué lógico, ¿no? Si tú crees, tienes vida eterna. Has nacido de Dios. Y Cristo te levantará de los muertos, como decía el texto. Yo lo resucitaré en el día final. Podríamos y deberíamos y vamos a profundizar esta verdad en la siguiente prédica, porque todos los versículos que siguen del 48 en adelante profundizan en este regalo, en esta gracia que es Cristo mismo dándose para que nosotros podamos tener vida eterna al creer en Él. Ahora, ¿cómo aplicamos esta verdad en nuestra vida? Es una doctrina acerca de algo que de cierta forma estaba en nuestro pasado, ¿no? Nosotros éramos antes
enemigos de Dios, estábamos muertos, estábamos esclavizados al pecado antes de nuestra conversión. Estábamos condenados, básicamente. Pero Dios nos ha regenerado, nos ha dado un nuevo corazón y ahora tenemos vida. Ya no vivimos en la carne, hemos muerto a la ley y ahora somos siervos de Cristo. Y pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Pasamos de condenación a ser coherederos en Cristo. Entonces, claramente en la esfera personal, esta doctrina debe humillarnos. Hermano, deja tu orgullo. No fue por tu inteligencia que llegaste a Cristo. No fue tu corazón carnal que te hizo desear a Cristo. Fue un acto sobrenatural de Dios. No rechaces esta verdad. Úsala para humillarte. Esa es la primera aplicación en la esfera personal. Pero como iglesia también tenemos que aplicar esto o tener esto en mente cuando estamos en contacto con incrédulos, cuando vamos a la misión o cuando vamos a evangelizar. Esta verdad es fundamental. Cuando ignoramos esta verdad, estamos tentados a apelar a las emociones y a la razón al evangelizar. Y fácilmente los momentos de alabanza tratan de transmitir el mensaje de mirá lo bien que se siente estar en la presencia de Dios. O muchos van a una apologética errónea que trata de decir, mira lo razonable que sería o que es nuestra fe. Si ignoramos la inhabilidad del hombre de aceptar la verdad, de aceptar a Dios, vamos a buscar manipulaciones emocionales o vamos a tratar de ir con argumentos razonables para llevarlo a la fe. Porque vamos a pensar que es algo que el hombre tiene la capacidad, que tiene la habilidad, que no hace falta una obra sobrenatural para llevarlo a la fe. Pero eso sería un error. Nosotros necesitamos, al hacer misión, al hacer evangelización, necesitamos la clara predicación de la verdad y el actuar sobrenatural del Espíritu Santo para que una persona pueda llegar a la fe. No tratemos de atraer a las personas con cosas atractivas a la carne. Spurgeon dijo, vendrá un tiempo en que en lugar de pastores alimentando a ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Hermanos, seamos fiel a la palabra, prediquémosla y confiemos en el obrar soberano de Dios. Y ahora, para terminar, una última aplicación de esta verdad. Tal vez eres uno de estos hermanos que tienen alguna dificultad entendiendo las doctrinas de la elección y de la predestinación. Entonces, esta doctrina de la depravación humana, de la imposibilidad que tiene el hombre caído de hacer algo bueno, esta doctrina es la primera pieza en una larga cadena de varias doctrinas difíciles, por así decirlo. Porque todas las grandes diferencias entre las iglesias acerca del tema de la elección se originan en una diferencia en cuanto a este tema, la naturaleza caída del hombre. Así que, querido hermano en Cristo, si estás en conflicto con la doctrina de la elección, profundiza lo que hemos estudiado hoy en la palabra de Dios. Estas doctrinas no fueron hechas o no nos fueron reveladas para que nos peleemos, sino para humillarnos. Como resumen de la prédica de hoy, podemos decir que el hombre natural rechaza a Dios, porque no tiene la habilidad ni el deseo de aceptarlo. Necesita
una intervención de Dios para cambiar sus deseos. Y Dios el Padre arrastra a los suyos a Cristo, es decir, los salva sin fallar. Y es una verdad que ya en el Antiguo Testamento fue revelada. Es una obra divina que ocurre en lo interno. No lo podemos ver con nuestros ojos humanos. Por lo tanto, hermanos, si tú crees en Cristo, es porque Dios te ha dado vida eterna. Es porque Dios te ha acercado a Él. Es porque Dios te ha dado vida espiritual. Ha sacado tu corazón de piedra, tu corazón muerto, y te ha dado un corazón de carne, un corazón vivo espiritualmente. Y como resultado de eso, Cristo te resucitará en el día final. Tienes vida eterna. Ahora ya la tienes. Y no la vas a perder, porque ya habíamos leído antes. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Qué hermosa verdad, ¿no es así? Vamos a orar y alabar a nuestro Dios por habernos rescatado de las tinieblas, por habernos arrastrado de la sombra a la luz del sol de su gloria. Amén. Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias por habernos revelado en tu santa palabra que es por obra sobrenatural que tú has cambiado nuestros corazones, que tú nos has dado vida, que tú nos has abierto los ojos para que podamos ver la gloria en el rostro de Cristo. Y pedimos que esta verdad nos humille constantemente, que nunca lleguemos al punto de estar orgullosos de haber hecho algo bueno para ti, Señor, porque no podemos hacer nada bueno sin ti. Todos nuestros frutos, todas nuestras recompensas que vamos a recibir, te las queremos devolver, Señor, porque a ti es la gloria, solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos eso. Amén.